darte la bienvenida al estudio de la fe de Jesús. Hoy estudiaremos la lección número 7, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. A manera de introducción me gustaría decirte que salvación es liberación. Aunque todas las religiones del mundo enseñan que necesitamos ser liberados, pero cada una tiene un entendimiento diferente de lo que necesitamos ser liberados. ¿Por qué necesitamos ser liberados? ¿Y cómo se puede recibir o lograr esa salvación? Sin embargo, la Biblia deja muy claro lo que es la salvación. El plan de salvación es importante que lo entendamos porque no es un plan humano, sino un plan divino. Si el plan de salvación fuera un plan humano, consistiría en dos cosas. Número uno, en observar rituales religiosos. Y número dos, en obedecer ciertos mandamientos o alcanzar ciertos niveles de iluminación espiritual. La gran noticia es que ninguna de estas cosas pertenecen al plan de salvación divino. A continuación, tendremos algunas preguntas dentro de la sección que nos van a aclarar acerca del plan de Dios para la salvación del ser humano. Pero me gustaría orar antes de continuar con el estudio de la lección. Padre querido que estás en los cielos, muy agradecidos estamos por todas tus bondades. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Y te agradecemos también por tu infinita misericordia al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Al estudiar esta lección en esta ocasión, podamos escuchar tu voz y podamos aceptar este plan divino para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta número 1 es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos capítulo 5, versículo 12 nos da la respuesta. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes que entrara el pecado, Dios había advertido a Adán que la muerte sería el resultado final del pecado, según Génesis capítulo 2, versículo 17. Y después de que entró el pecado, Dios pronunció la sentencia y dijo: polvo eres y al polvo volverás, según Génesis capítulo 3, versículo 19. Seguramente Adán no entendía a qué Dios se refería cuando dijo que la consecuencia del pecado sería la muerte. Pero al pecar se convirtió en una realidad aquello que para Adán era algo tan extraño o una idea desconocida. En fin, la consecuencia final del pecado es la muerte. La pregunta número 2: ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías capítulo 2, versículo 22 nos da la respuesta. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La autoexpiación del pecado mediante el propio esfuerzo es imposible. A pesar de que los hombres en todas las épocas la hayan intentado, no han podido. Pero sí hay una buena noticia. La buena noticia consiste en que Dios puede resolver nuestro problema del pecado. Aunque nosotros por nuestro esfuerzo no podamos hacerlo, hay alguien que sí lo puede hacer, y ese se llama Cristo Jesús. En fin, podemos entender de que nosotros por nuestro propio esfuerzo no podemos resolver el problema del pecado. Dentro de esta lección hay una segunda sección. La segunda sección de nuestro estudio habla acerca de la manera que Jesús salva al pecador. La pregunta número 3 nos habla de una provisión que Dios hizo para salvar al hombre. ¿Qué tipo de provisión hizo Dios para salvarnos? Juan capítulo 3, versículo 16 nos da la respuesta. Dice: porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo en sacrificio para nuestra salvación. No hay nadie a quien Él les rehúse los beneficios de la gracia salvadora. La provisión que hizo para salvar al hombre del problema del pecado es para todos. Todo aquel que desea puede ser beneficiado. Solo hay una condición, y la condición es únicamente creer en Cristo Jesús y cooperar voluntariamente con Él. En fin, la provisión que Dios hizo para salvar al hombre fue entregando a su Hijo Jesucristo como un sacrificio en la cruz. Pregunta número 4 consiste en hablarnos acerca de la misión de Jesús al venir a la tierra. ¿Cómo describió Jesús su misión? Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos da la respuesta. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uno podría esperar encontrarse aquí con la frase los que se habían perdido, es decir, todos los pecadores. Pero el ministerio de Jesús no solo consistió en rescatar al hombre, sino también a todo lo que se había perdido por causa del hombre. Me explico. El pecado no solo dañó al hombre, sino que dañó todo lo creado, incluyendo también la naturaleza. Por tanto, la misión de Cristo no fue simplemente para restaurar al ser humano, sino su misión consistió en salvar todo lo creado. El mundo será restaurado a su hermosura edénica y será habitado por una raza sin pecado. Y todo lo que se había perdido también será renovado. ¡Qué buena noticia! La misión de Cristo Jesús consistió en buscar y salvar todo lo que se había perdido. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si Jesús cometió algún pecado? Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos da la respuesta. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todo el que nace en este mundo de pecado, en algún momento de su vida tiene que hacerle frente a las tentaciones de distintas índoles. Jesús, al venir aquí a la tierra, no fue la excepción, porque Él también fue hombre y nació de mujer. Pero la buena noticia es que Él obtuvo la victoria sobre el pecado. Y su victoria sobre el pecado consistió en la estrecha comunión que tuvo con su Padre Dios. Por tanto, tú y yo también podemos vencer el pecado únicamente si tenemos una estrecha comunión con el Padre Dios. En fin, podemos entender de que Jesús nunca cometió pecado en su vida aquí en la tierra. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Isaías capítulo 53, versículos 3 al 7 nos dan la respuesta. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús se hizo cargo de las consecuencias de nuestros pecados.
nuestras enfermedades, nuestros dolores, y cargó, en fin, toda la culpa de pecado. Esa es, sin duda, algo interesante, una buena noticia para nosotros de que Cristo Jesús haya cargado con nuestros pecados. La deuda que nos correspondía a ti y a mí, Cristo Jesús la pagó por nosotros. Jesús pagó nuestra deuda muriendo en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, simbolizado en todos los sacrificios que se realizaron en el santuario terrenal. Tenemos una última pregunta. ¿Qué acto pudo asegurar nuestra salvación? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, nos da la respuesta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20, tiene la respuesta a esta pregunta tan interesante que nosotros siempre nos hacemos. ¿De qué acto realizó Dios o realizó Jesús para salvarnos de nuestros pecados? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entró con la caída de Adán, pero la resurrección de Cristo pone fin al pecado de la muerte que fue inaugurado por el primer hombre que fue Adán. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección futura. Aunque definitivamente hubo personas que antes de Cristo fueron resucitados, pero podemos entender que por medio de aquel, toda resurrección pasada o futura se hizo posible. De modo que podemos entender que el acto que asegura nuestra salvación fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de entender todas estas verdades, queda la gran pregunta: ¿qué debo hacer? Número 1, creer en Jesús. Hechos capítulo 16, versículos 30, 31 y 32 narran una historia interesante. En un momento que Pablo junto a su compañero Silas se encontraban encarcelados en Filipo. Después de haber sido azotados, fueron encarcelados y un carcelero que estaba a cargo de ellos. Hubo un gran terremoto después de haber cantado y orado. Este carcelero, preocupado por lo que estaba sucediendo, se acercó a ellos. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Pablo y Silas les dieron la respuesta. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Número 2, aceptarlo como único Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente podemos ser salvos si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Número 3, abrirle la puerta del corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué interesante noticia. Dios está llamando a tu corazón. Únicamente tienes que abrir y permitir que él entre. Dice el texto que entrará, cenará contigo y tú entonces con él. Mi resolución, que en este día, en este momento, tú puedas hacer un pacto con el Señor Jesús, diciendo: yo creo que Jesús murió por mí, lo acepto como mi único Salvador,
le entrego mi vida y mi corazón, entonces podrás entender realmente la gran verdad acerca de la salvación. Querido amigo, querida amiga, hasta aquí es nuestro estudio de hoy. Deseo que aceptes hoy al Señor, que aceptes a Jesús como tu único Salvador personal y permitas que Él sea tu guía hasta que Él regrese por segunda vez. Que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.